Bueno chicos, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre la corriente eléctrica. De la corriente eléctrica podemos decir que la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que corre en un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, y en el interior del mismo al caudal de la corriente. Hay que tener en cuenta que la corriente eléctrica se trabaja por la intensidad de corriente eléctrica y esto a su vez se define como una magnitud fundamental. Hay que recordar que las magnitudes fundamentales como la masa, el peso, el tiempo, el mol, son algunas de las 7 magnitudes fundamentales. Entre esas está la intensidad de corriente eléctrica y se deriva la corriente eléctrica. Por tal, la unidad de la corriente eléctrica es columpios por segundo y esa unidad se denomina amperio y se denota con la letra A. Entonces, de la corriente eléctrica podemos hablar de diferentes tipos de corriente. Entre eso está la corriente continua, la corriente alterna, la corriente trifásica y la corriente monofásica. Bueno, vamos a definir la corriente continua. La corriente continua se denomina como la corriente directa al flujo de carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. En pocas palabras, tenemos que esta corriente se utiliza a un solo sentido, es decir, que todas las cargas van a un solo sentido. Donde nosotros vemos esta corriente continua, donde podemos obtener las corrientes continuas, son en las baterías. Es decir, donde hay un fluido positivo y uno negativo. Y al momento de conectarlo debe haber tanto un lugar negativo y un lugar positivo en un orden establecido, ya que si no se coloca de esa manera, no vamos a obtener corriente. Entonces, todo lo que es las baterías, los carros, manejan un fluido de corriente continua, ya que debe estrictamente tener un conector en el lado positivo y un conector en el lado negativo. Y por eso se dice que el sentido no cambia. Bueno, ahora, la próxima corriente que vamos a ver es la corriente alterna. Esta corriente sí cambia, es decir, constantemente se va alternando de positiva a negativa, de diferentes sentidos, va cambiando. Entonces, esta corriente normalmente podemos mirarla en, si nos vemos aquí, ella constantemente va cambiando de sentido derecha a izquierda a derecha, constantemente. Y normalmente es la que llega a nuestras casas, ya que si nos damos cuenta, nosotros no, cuando conectamos algo a la corriente que llega a nuestras casas, no importa cuál colocamos. Simplemente enchufamos y no importa si el lado positivo o el lado negativo habla. Simplemente no manejamos un lado positivo o un lado negativo en los enchufles que tenemos en nuestras casas o los conectores que tenemos en nuestras casas para obtener corriente, como lo podemos ver en la imagen. Cuando nosotros conectamos el celulares, no pues, estamos pendientes si cuál es el lado positivo, cuál es el lado negativo, simplemente conectamos al fluido eléctrico y continúa normalmente. Entonces, cuando se habla de una corriente continua, sí debe tener un orden al conectar tanto el positivo como el negativo, ya que si no se hace de esa manera, pues vamos a tener problemas con la corriente. Y la corriente alterna, por esta parte, no importa cómo se conecte, ya que los va cambiando continuamente. Al momento de estar cambiando continuamente, no hay ningún problema en obtener la electricidad y no hay necesidad de tener pues un orden entre el positivo y el negativo. Ahora, vamos a hablar sobre la corriente trifásica.
Se denomina corriente trifásica al conjunto de tres corrientes alternas, de igual frecuencia, amplitud y valor, eficaz al representarse una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Esto es muy importante y están dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes que forman en el sistema, cada uno se llama fase. Cuando estos conectores, si nos damos cuenta, muy poco lo vemos, pero son de esta manera. Y cuando se habla de 120, es que debe estar totalmente organizado y separado cada uno de otra. Y a su vez, cada una de esas puntas son corrientes. Es decir, que intercambian los valores positivos a negativos. Entonces tampoco hay que tener un orden establecido, pero sí son de tres fases y que tienen la misma amplitud y valor eficaz. O sea, por cada una de esas partes, de esas fases, porque cada uno de estos, tanto aquí como aquí, se llama fase, tiene la misma amplitud y valor eficaz. Y también la utilizamos bastante acá. Y por último, vamos a ver la corriente monofásica, ya que se denomina como la que tiene que tomar de una sola fase de la corriente trifásica en un cable neutro. Normalmente este tipo de corriente la podemos ver en España y demás países que utilizan valores similares para la generalización y transmisión de energía eléctrica. Este tipo de corriente facilita una tensión de 230 voltios, casi nosotros acá, porque yo soy de Colombia, nosotros pues, utilizamos corriente alterna y la que normalmente se utiliza acá en Colombia es de 110 y en algunas partes de 220, porque nosotros casi no utilizamos pues corrientes más normalmente en los hogares, solamente llega de 110 y máximo en 220 para negocio y de uso industrial. Pero a manera general siempre en los hogares llega a 110. Entonces, esta corriente monofásica muy poco se utiliza o casi no se utiliza acá. Entonces, normalmente la podemos ver en España y los conectores son de esta manera, ya que se une a un solo cable de manera neutra. Listo, entonces esas son las diferentes corrientes, tanto la continua, la alterna, la trifásica y la monofásica. Listo, si te gustó, no se te olvide dar un buen me gusta, suscribirte si no lo has hecho. Si te gustó, no se te olvide compartir con tus amigos y chao.